amigos? Con ustedes Felipe Montilla. Bienvenidos una vez más a su programa Buscando Soluciones. Hay un problema, señores, que hay que buscarle soluciones de una manera definitiva. Y es un problema que ha salido poco en los medios de comunicación, pero eso no significa que no sea un problema grave para la población dominicana, sobre todo en el aspecto de la salud, y agravado ahora con el asunto de la pandemia, con lo del COVID-19. Nos referimos a los desechos provenientes de las clínicas y hospitales. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace una clínica o un hospital con una pierna que amputa, con un brazo que amputa, con unos órganos que amputen a cualquier persona? ¿Qué hace una clínica o un hospital con la sangre esa que le saca a las personas cuando lo opera, cuando le hace un proceso? ¿Qué hace una clínica o un hospital con los utensilios de cirugía, las gasas, todos esos instrumentos, y cuando curan a una persona? ¿Qué hace una clínica o un hospital con las placas? Y esos, porque hay dos tipos de instrumentos de clínicas y hospitales, que son unos que son totalmente tóxicos, que son los desechos que tienen que ver con los laboratorios y con los equipos que manejan tecnología, que manejan rayos X. ¿Qué hace una clínica u hospital con eso? Sencillamente, ellos lo clasifican en tres fundas: una roja, una negra y otra de otro color, creo que es blanca. Son tres fundas que ellos utilizan, pero esas fundas las recogen los camiones de basura como si fuera una basura normal. La misma ruta que llevan los camiones en recoger los desechos de un barrio son las mismas que utilizan la misma ruta, y lo meten o lo recogen en la misma forma que recoge la basura de una casa, de un supermercado o de un picapollo, y la entran en el mismo camión y la depositan conjuntamente en el mismo sitio. Pero aún yo voy más lejos. ¿A dónde lleva una clínica o un hospital un feto de una mujer que el niño no cumplió con su periodo de gestación y se efectuó un aborto por cualquiera de las causas? ¿Qué hace la clínica u hospital con ese feto? Lo mete en un tanque, lo mete en una basura. Cuando pasa el camión, termina el feto en el tanque y la basura.
Entonces hay una ley o un proyecto de ley que tiene que ver con el manejo de esos desechos sólidos, de esos desechos de clínicas u hospitales y de las aguas, porque se agrava más la situación por el hecho de que a las empresas, a las industrias de la República Dominicana, Medio Ambiente le ha exigido la colocación de una planta de tratamiento y no le cierran la fábrica. Eso viene desde Candelier. Pero ¿qué sucede? A las clínicas u hospitales no le exigen plantas de tratamiento. Las clínicas no tienen plantas de tratamiento. O sea, que las clínicas, esa agua sangrienta, la tiran y ya ustedes saben que esa agua termina en el río y por supuesto termina en el mar, contaminando. Parece ser que hay una preocupación con algunos sectores de resolver ese problema, pero si no se ataca a las clínicas para que resuelvan ese problema y a los hospitales, no lo van a resolver, porque eso manda, como estuvimos analizando y estudiando, un departamento para incinerar, óigase bien, incinerar esos equipos tóxicos que producen esas clínicas y esos hospitales. O en su defecto, los que no los tienen deben contratar una compañía especializada y acreditada y certificada para recoger esos desechos de las clínicas y los hospitales y entonces darle el tratamiento que eso conlleva, que es la incineración especializada de esos materiales. Entonces, eso se agrava, repito, en nuestro país ahora con el asunto del COVID. Es por eso que ustedes ven que sale en algunos reportajes que el agua de tal sitio se analizó y encontraron contaminación de COVID, pero claro que tienen que encontrar contaminación de COVID. O por ahí las clínicas y los hospitales no tiran su agua sucia por la cañería y esa cañería, repito, va al río y del río va al mar y esa es la misma agua que se recicla. Entonces, ese es un problema que salud pública, ahora que tenemos un nuevo gobierno, tenemos un nuevo ministro, don Plutarco Arias, con mucha energía, con mucho deseo de trabajar, con mucho deseo, y el presidente de la República, don Luis Abinader, que lo vimos anoche con un discurso brillante en contra de la corrupción administrativa. Esperemos que todos esos proyectos, todas esas cosas, pues, se cumplan y se lleven a cabo y que no se quede en palabras. Pero vamos al punto. Plutarco Arias, que es nuevo y tiene mucha energía, debe de tomar carta en el asunto, aunque Plutarco Arias tiene el problema de que es propietario de una clínica, una de las mejores clínicas del Cibao. Entonces quizá ese problema de una planta de tratamiento o contratar una compañía especializada para que recoja esos desechos sólidos y le dé el tratamiento que amerita, eso cuesta dinero. Eso
como ellos mismos lo dicen, como lo dijo Mena, el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, eso encarecería, esa es la palabra que dijo Mena, encarecería el costo administrativo de las clínicas o hospitales si le exigen una planta de tratamiento o si hay que contratar una compañía para recoger esos desechos. Tenemos que coordinar para que los ayuntamientos sigan recogiendo esa basura y así abaratar los costos. Sí, perfectamente. Los recogen los ayuntamientos y el ayuntamiento le da a esa basura, a esos desechos, a ese brazo, a ese feto, etcétera, etcétera, igual que se le da a los plátanos de un picapollo chino, igual que se le da a un supermercado. No, por Dios, Mena, eso no debe ser así, eso tiene que ser un tratamiento especializado. Pero el medio ambiente, el flamante ministro de Medio Ambiente, don Orlando Jorge Mera, el hijo de Salvador Jorge Blanco y hermano de Dilia Leticia, gente honorable de la República Dominicana, dice que sí, que hay preocupación de medio ambiente para resolver esos asuntos, pero hay que esperar que eso no se quede en palabras y que esas clínicas cuyos propietarios son sumamente poderosos en la República Dominicana, porque la clínica en este país son uno de los negocios que más dinero deja. Yo creo que una clínica privada deja más dinero que un banco comercial. Entonces, al ser una clínica poderosa, producir mucho dinero, ya ustedes saben cómo serán sus propietarios. Y por eso yo creo que a los ministros de Salud Pública, los ministros de Medio Ambiente y el mismo Congreso se le ha hecho difícil entrarle el pico para resolver ese problema del destino final de los desechos que se producen en las clínicas y los hospitales en la República Dominicana. Señor director, vamos a hacer la primera pausa, no sin antes recordar que este programa llega a ustedes como una cortesía de ARS APS, su seguro de salud. Vamos con la primera pausa, señor director. Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su programa Buscando Soluciones. Miren, seguimos con el tema de salud, pero en otra vertiente. Ahora nos vamos por el lado del COVID, el COVID-19. Señores, la pandemia que tenemos ya desde diciembre, 11 meses a nivel mundial, pero en la República Dominicana tenemos desde marzo, tenemos 9 meses ya
batallando con la mascarilla puesta. Primero teníamos que tener la mascarilla y los guantes, eso era el diablo, el calor que había que tener con la mascarilla y los guantes. Desgraciadamente nos han dejado solos la mascarilla, pero eso es terrible, aunque ya uno se va acostumbrando. Miren, COVID-19 ya se ha tirado 1,5 millones de personas. Agraciadamente ya salió la vacuna, ya comenzaron a vacunar, no aquí en el país, aquí la vamos a tener, si Dios lo permite, en febrero o en marzo. El ministro de Salud Pública está rezando a ver si nos la mandan antes, pero ustedes saben que eso es una fila, y aunque tenemos los chelitos ya para eso, y se ha pagado una parte, se la prometieron para febrero, para marzo. A lo mejor llega antes. Entonces, pero ya en otros países, como en el Reino Unido y en Rusia, comenzaron la vacunación masiva. Y tenemos el video de la primera persona que recibió la vacuna en el Reino Unido. Una señora de 90 años de edad, llamada Margaret. Ahí vemos las imágenes, señor director. Denle audio, que es tan amable. Diciembre, en la primera persona en recibir en Occidente la vacuna de Pfizer y BioNTech tras los ensayos. Con este pinchazo, Reino Unido empieza su campaña de vacunación contra el coronavirus y el mundo observa atento. Reino Unido es el primer país del mundo en dar su autorización al uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Ser el primero en vacunar tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, sobre todo debido a los desafíos logísticos que plantea esta vacuna y que han llevado al gobierno de Boris Johnson a echar mano del ejército. Downing Street ha extremado además las medidas de seguridad para evitar robos después de que la Interpol enviara una alerta a los organismos policiales de todo el mundo para que estén preparados ante la posible actividad de organizaciones criminales dispuestas a hacer negocio con la vacuna. Fuera del ruido, la vacuna empieza a hacer su trabajo creando anticuerpos resistentes al coronavirus en millones de personas, y así es como lo hacen. Las vacunas de BioNTech, Pfizer y Moderna emplean el denominado ARN mensajero. Bien, señores, miren, ahí veíamos la primera persona que se puso la vacuna en Estados Unidos. Está todo listo, pero están esperando el visto bueno de la FDA, y dicen las autoridades de salud de los Estados Unidos que tan pronto se apruebe, en 48 horas comienza la vacunación masiva. Los Estados Unidos rompió récord en el día de ayer con relación a las muertes en un solo día. 3,000 y pico de personas, señores, en un solo día muerto por el COVID-19, muerto por la pandemia. Aquí en la República Dominicana se siguen infectando y siguen muertes, pero no tan masiva como en los Estados Unidos y como en Italia y como en España, pero hay que seguir teniendo las medidas y las recomendaciones de rigor. El ministro de Salud Pública confirmó, señores, que el 75% se analizó las pruebas que se han venido realizando en la República Dominicana desde el inicio de la pandemia hasta aquí. Y se confirmó que el 75% de las personas que dan positivo de COVID, señores, son asintomáticos. Es decir, que no sienten absolutamente nada, ni le da absolutamente nada, ni siquiera
una gripecita. Por eso es que la pandemia es tan difícil de controlar, porque aunque una persona no tenga ningún malestar, esa persona, como dijimos la semana pasada, anda por ahí contagiando personas a diestra y siniestra, y sin darse cuenta él, y sin darse cuenta el que contagia y al que contagia. Así es que ese es el dato oficial. El 75% de las personas son asintomáticos. Pero, ojo con esto, hay un dato interesante con relación a los asintomáticos. Ya, bueno, pero a mí, si me da, no me va a pasar nada. Yo voy a ser asintomático. Según los estudios, se determinó que si a usted le da COVID, aunque usted no tenga ningún síntoma, eso le puede traer consecuencias futuras para su salud. O sea, le puede dejar su secuela, igualito que si usted tuviera los síntomas de fiebre, vómito, diarrea, problemas en los pulmones y todas las enfermedades que trae el COVID. Eso quiere decir que hay que cuidarse más, porque aunque usted sea asintomático, el COVID le puede dejar problemas de su salud para el futuro, que puede ser transitoria, 2 o 3 meses, o puede ser definitiva. Eso lo determinan los resultados de los laboratorios. Hay personas que le da el COVID y duran 2, 3, 4 y 5 meses que no huelen, y la comida no le sabe absolutamente a nada. El COVID es sumamente terrible, señores. Lógicamente, hay una persona que le da, como hemos dicho, peores que a otros. Según el mismo ministro de Salud Pública, dijo que los cero tipos de sangre responden más rápidamente a los tratamientos que los de A y B. O sea, los tipos de sangre A y B, el COVID le da como paqueado y responden poco a los tratamientos. Sin embargo, lo positivo, negativo, etcétera, etcétera, eso pues el COVID parece como que no le va. Quizás lo A y lo B tienen algún dulcito en la sangre y eso hace que el COVID pues ahí se reactive o se multiplique más. Fíjese que le da más duro a lo A y B que a lo O positivo o negativo. Otra información que dio el ministro de Salud Pública es que van a flexibilizar el asunto de del toque de queda en los días 24 y 31 para que las personas pues puedan almorzar, cenar en su casa y que le dé tiempo a regresar, porque la gente se desplaza de un lugar a otro, pero que esa medida la van a informar a la ciudadanía cuando esté más próximo. Hay que seguirse cuidando del COVID, tanto al que le dio como al que aún no le ha dado. Vamos a hacer, señor director, la segunda pausa, no sin antes reiterarle que este programa llega a ustedes como una cortesía de ARS APS, su seguro de salud. Adelante, señor director.
Bien, señores, continuamos aquí con el desarrollo de su programa Buscando Soluciones. Ya en la parte final me veo en la necesidad y obligación de referirme al proceso judicial de la semana pasada, de esta semana, en donde un grupo de ciudadanos del anterior gobierno pues fueron sometidos a la justicia por corrupción y lo procesaron, y el juez magistrado Vargas pues le conoció medidas de coerción, dentro de los cuales 7 recibieron prisión preventiva, 3 prisión domiciliaria y 1 suelto puro y simple. Ahí vemos ya en el día de ayer, donde lo llevaban directamente a la cárcel de Najayo. Creo que en la justicia de la República Dominicana, en esos casi 30 horas que duró el proceso de medida de coerción, que por demás debe ser un proceso corto, porque es un proceso técnico donde su nombre lo dice, medida de coerción, no es un juicio de fondo donde se conocen pruebas ni se condenan los acusados. Pero en ese proceso televisado por una cadena de radio, televisión y de medios digitales, el pueblo dominicano pudo observar la destreza de nuestros juristas, de los fiscales y de nuestra magistratura. El magistrado Vargas, quien demostró una vez más que es un caballo, un caballo dirigiendo su tribunal. Creo que fue un evento admirable. La ciudadanía está satisfecha con el manejo, tanto los abogados, tanto el fiscal y del propio magistrado. Un caso, un proceso que es muy difícil que la gente quede satisfecha y contenta, y mucho más televisado todos y cada uno de los detalles. Ahí se resaltó, señores, el derecho que tienen las personas y también la capacidad que podía tener cada uno de los acusados para defenderse de lo que se le acusaba. En los próximos días, ya con calma, vamos a irnos refiriendo al proceso, sobre todo cuando se vaya a conocer la prueba y cuando sea el juicio de fondo. Mientras tanto, esos 7 acusados se van a pasar 3 días en la cárcel de Najayo, y miren, señores, cómo lo llevan, con chaleco, con kepi, esposado, personas que 3 meses atrás, 3 meses, eran príncipes, óigase bien, príncipes y reyes. Esos videos tienen que verlo los funcionarios actuales y ellos tienen que verlo todos los días en su casa y decir, porque es que la gente se vuelve loco, la gente se obnubila, la ambición llena el saco. Entonces ellos tienen que ver lo que los ministros, los directores, tienen que ver ese video todos los días en su casa para saber, señores, soy humano, eso no me va a pasar a mí. Eso, pero todos los días tienen que poner ese video. Amables televidentes, no tenemos tiempo para más y será hasta la próxima semana, si Dios lo permite.